Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan. Tenemos ahí un tema muy importante. Como ustedes saben, el propósito de la elección soberana de Dios es un tema que nuevamente, pues hago mención, como les digo, nuevamente con respecto a la elección. Y lo hago mención porque aunque ya vimos la doctrina de la elección y lo hemos estado viendo así en partes, es parte integral prácticamente de nuestra vida, ¿no es cierto? Como iglesia. Como iglesia es parte integral. Y déjenme decirles que en realidad no hemos visto su propósito, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y además sigo señalando esta doctrina, pues escuchen por favor esto, no solo porque es imposible separarse de ella, es imposible separarse de la doctrina de la elección, sino porque también todas las demás doctrinas giran o permean en torno a esta doctrina tan importante. ¿Te das cuenta? Seguimos viendo la doctrina de la elección porque además está enraizada básicamente en lo más profundo de nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón, y además es fascinante ver esta doctrina. Uno descansa cuando ve esta doctrina y sabe uno que Dios está haciendo la obra con muchos, ¿no es cierto? Ahora, eso no quiere decir que no evangelicemos, ¿no? Eso no quiere decir que no llevemos la palabra de Dios a otros, porque lo único que estamos haciendo, ¿saben qué es? Es ir a rescatar a aquellos que ya están escogidos, ¿no? Obvio que algunos van a rechazar, mucha gente va a rechazar, pero obviamente también aquí la palabra de Dios incluso es juicio para ellos. Así que, en fin, nosotros hacemos simplemente la labor. Estamos seguros que tenemos que hacer la labor. Y vamos a ver el propósito de esto, por supuesto. Y además lo mencionamos, la doctrina de la elección, porque hay mucha gente nueva que nos sigue llegando a nuestra iglesia. Le doy tantas gracias a Dios, y esto necesitamos seguir refrescando nuestra mente, seguir poniendo al tanto de la doctrina que en realidad cree nuestra iglesia, ¿no es cierto? Así que, bueno, vamos a leer estos versículos. Vean, del versículo 16 al versículo 19, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Miren, principalmente, como les digo, sigo mencionando porque al parecer los hijos de Dios todavía no hemos comprendido realmente para lo que fuimos llamados. Esa es una realidad. Muchos no han comprendido todavía para lo que han sido llamados, y no me refiero al llamado al ministerio, sino realmente llamados a haber sido elegidos por Dios. Es una parte vital en nuestra vida. Por su gracia y su misericordia hemos sido llamados, pero hay que saber por qué y para qué. ¿Te das cuenta? Y ahí está el punto. Todavía piensan algunos que son elegidos para que nada les falte, ¿no? O para que tengan una vida mejor, más confortable. Mira, a Él lo han aborrecido antes que a nosotros. Entonces, mira, hay personas que piensan que vienen a Cristo para que les resuelva todos sus problemas, ¿no? Y eso no es así. No tenemos ninguna razón para pensar así y para pensar de esa manera. En la Escritura obviamente hay paz en nuestra vida, hay gozo, hay fortaleza, hay amor unos por otros, pero Dios quiere que te enfrentes precisamente a los problemas que tú mismo posiblemente hayas acarreado a través de la vida, ¿no? Arrastras tantas cosas que tenemos que darle solución, y el Espíritu de Dios está en nuestra vida precisamente para dar solución a todo eso. Obviamente tenemos
que pasar por diferentes pruebas todos los días. Todo el tiempo de nuestra vida, todo el tiempo de nuestra peregrinación es el plan de Dios, seguir en pruebas distintas, de distinta índole, y pues Dios está a tu lado, Dios está en ti y hace frente a todo ello. En serio. Así que Dios no va a proveer todo lo que necesitamos. Muchos piensan así. Es más, ponen a Cristo como una oferta. ¿Te das cuenta? Ponen el cristianismo como si fuera una oferta. A ver, vengan acá, va a resolverles Dios todos sus problemas. ¿Sabes que no? Es así. Pensar de esta manera es diluir, escuchen esto, la efectividad del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Rebajar el poder de la palabra a nuestras demandas, a nuestras expectativas, así como sucede en el libro de Rick Warren, ¿no? ¿Se acuerdan, no? De una iglesia con propósito, y luego también está una vida con propósito, o al revés, no sé, donde hay que suavizar las cosas y hay que venir a resolver todos nuestros problemas en Cristo, y hay que suavizar también el mensaje, ¿no? ¿Te acuerdas que hemos visto? Y amoldarlo al gusto del consumidor, como hemos mencionado en otras ocasiones, para que nadie se ofenda, para que cuando se les diga que son pecadores, pues más bien no se les diga, ¿no? Para que no sean tan agresiva la acusadora predicación. Entonces el pecado es ahora definido, fíjense, este es lo que plantea se puede decir que la doctrina emergente o la iglesia emergente. El pecado es ahora definido por cómo afecta al hombre y no cómo deshonra a Dios. ¿Están entendiendo eso? El pecado es ahora definido por cómo afecta al hombre y no cómo deshonra y ofende a Dios. Totalmente distinto. Casi siempre la salvación es presentada como un medio para recibir lo que Cristo ofrece sin obedecer lo que Él demanda. Y ese no es el punto. Así que el enfoque ha sido cambiada de la gloria de Dios al beneficio del hombre. Como hemos dicho en otras ocasiones también, que la doctrina y la teología incluso está centrada en el hombre. Hay iglesias por todas partes que están ansiosas de ajustar ese mensaje para que todos se sientan realmente cómodos y estén a gusto en sus iglesias. Y salgan de aquí y digan, ¡ay, qué lindo estuvo todo esto! No lo niego, por supuesto, pero tiene que incomodarte si la palabra de Dios hace un efecto en tu corazón. No tienes que salir de aquí. Hay un gozo, ¿verdad? Pero mezclado ¿con qué? Con una reflexión para cambiar tu vida y para ajustar tu vida a las demandas de Dios. Hemos escuchado a supuestos líderes que quieren cambiar la forma de la predicación porque además la actual es aburrida y es tediosa, ¿no? En este nuevo enfoque del cristianismo, en lugar de identificarse como miembros del cuerpo de Cristo, ahora son socios del equipo, ¿no? ¿Te das cuenta? En la que pueden rediseñar la vida de la iglesia y hacerla a su manera. Es lo que sucede en muchas iglesias. Y para que queden fuera, como lo hemos dicho, las palabras como pecado, arrepentimiento, infierno, condenación, y que nadie se sienta aludido por eso. Nadie se sienta culpable. Ni tampoco los absolutos morales, porque es una cuestión de cultura y hay que adaptarse al modelo, ¿no es cierto? Que la sociedad impone, hay que innovar. Hay que hacer cosas nuevas, diferentes, para atraer a las multitudes, ¿no es cierto? Para llenar la iglesia y finalmente para ver qué. Ahí está. Y por lo mismo, que ni siquiera tengan responsabilidad los cristianos. Y eso no es así. La doctrina de la elección en la soberanía de Dios ha sido independiente de cualquier influencia humana y aparte de cualquier mérito humano. Y eso, gloria a Dios, porque el Señor nos está dando esta doctrina tan importante, porque es independiente a todo eso, a cualquier influencia humana y aparte de cualquier mérito humano. Entonces los que son salvos, los somos porque Él le plació escogerte.
Y estamos eternamente unidos con Cristo Jesús y no vamos a perder esa relación que queda sellada para siempre. Porque cuando se habla de la soberanía de Dios, se habla también de su autoridad total. ¿Te das cuenta? Ese es el punto. Si vas a hablar, y si voy a hablar de la soberanía, tengo que hablar de su autoridad por encima de todo. Así que Dios es soberano de lo que Él creó y Él permite, y si Él permite algo, entonces debe decidir permitirlo, ¿no? Él decidió permitirte algún padecimiento, alguna prueba, como lo que estamos viendo. Bueno, si algo pudiera suceder aparte de su permiso soberano, entonces todo lo que sucedió frustraría su soberanía. ¿Te das cuenta? Entonces aquello que sucedería sin su permiso tendría más autoridad que Dios. ¿Cómo está eso, no? Porque si hay alguna parte de la creación fuera de la soberanía de Dios, entonces Dios simplemente no es soberano. Y si no es soberano, pues entonces no es Dios. La Escritura enseña claramente que la elección soberana de Dios es hecha según el puro afecto de su voluntad y conforme al propósito del cual hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pero entonces debemos entender que la elección soberana de Dios tiene propósitos, responsabilidades innegables. ¿Se dan cuenta? Todo el tiempo que los discípulos estuvieron con Jesucristo y cuando llegó este momento, ¿sabes qué? Todos se sorprendieron. Seguramente ellos pensaron, yo decidí seguir a Cristo, ¿no? Seguramente ellos pensaron, mira, yo quise seguir a Cristo. ¿Quisiste? ¡Qué bárbaro! Y entonces cuando llegó este momento, enfrentarse con Jesucristo para hablarle claramente, hablarles de que Él es decir, no lo habían elegido a Él, sino que Él los había elegido a ellos. Entonces, realmente creo que se sorprendieron tremendamente. Aquí vamos a ver en este pasaje 4 propósitos por los cuales había que cumplir. Esta es la proposición que yo les hago, que es importante. La preposición tiene que estar muy acentuada en los mensajes de la palabra de Dios. Si no hay proposición, entonces no hay nada. 4 propósitos por cumplir. Así que el propósito de la elección soberana de Dios es que los discípulos que habían sido bendecidos con esa revelación y entendimiento, ellos tenían que, número 1, producir fruto espiritual. Número 2, tenían que, pedir al Padre en su nombre. Si vas a orar, vas a pedir en su nombre. Número 3, amarse unos a otros, aunque son temas que ya hemos incluso hablado en otras ocasiones. Esto era necesario. Y número 4, ser aborrecidos por el mundo. Ahí están, 4 propósitos soberanos de Dios por el hecho de haberte escogido de entre todas las demás tinieblas. Mira, vamos a ver el primero, producir fruto espiritual, y como les dije, ya hemos hablado de esto, pero es el pasaje que me pide a mí seguirlo comentando y seguirlo exponiendo aquí. Vean ustedes el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. Hasta ahí. Hasta ahí. Destaca aquí el hecho de su carácter. Mira, aquí destaca el hecho de su iniciativa, como todo en todas las cosas que Él ha creado. Él tomó la iniciativa de escoger al pueblo de Israel, aunque después haya fallado y aunque después haya apostatado. Él tomó la iniciativa de escogernos, de su espontaneidad e independencia en su amor por ellos, por los discípulos, y no da lugar al hecho de que ellos lo escojan antes que a Él, ni a decidir independientemente. Esto no es así. El fundamento de su amor por nosotros, escuchen hermanos, siempre comienza con Él, no con nosotros. No estés pensando que, yo desde hace tiempo, ¿cómo amaba a Dios? Mira, ¿sabes qué? No lo amabas.
para nada. Al contrario, lo aborrecías, lo odiabas. ¿Por qué? Si yo veía todos los días la crucecita ahí, mira, ¿sabes qué? Lo odiabas porque no hacías su voluntad. El que no es conmigo, ¿qué? Ahí está. Entonces el fundamento de su amor por nosotros siempre comienza con Él. Por eso dice Isaías 48, por mí, por amor de mí mismo lo haré. Ahí está la clave. Él toma esa iniciativa y luego, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados en 1 Juan 4:10. Así lo hizo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. 1 Juan 4:19. Así que de ninguna manera podemos nosotros tener ese amor y esa iniciativa. Entonces, al ver en nuestro pasaje, noten ustedes que el punto más importante es que Jesús les ordena que si los ha elegido, tienen el propósito de producir fruto. Y aunque Jesús ya lo había estado respondiendo, repitiendo constantemente, el dar fruto se refiere escuchen esto, el dar fruto se refiere específicamente a la producción de los efectos de la gracia divina. La producción de los efectos de la gracia divina. Eso se refiere al fruto en particular. ¿Recuerdan? Es el desarrollo del carácter como el de Cristo. No es algo que tengas buenos modales o algo que... Eso es un resultado simplemente. No es algo que tengas amor, gozo, paz, paciencia. Claro que sí. Es parte ese es un resultado. Pero el desarrollo del carácter como Cristo es la correcta, o sea, en la correcta adoración, son las obras de justicia y también el propósito de ganar almas para Cristo. Queremos ver esa reproducción, pero ya, hermano, no te esperes. Luego que haya un seminario de evangelismo, voy a hablarle a mi vecino. Por favor, eso tiene que ser parte de tu vida, ese estilo de vida tuyo. Tienes que hablarle a la gente que está cerca de ti. Con todo esto queda completamente, escucha esto, restringido el fruto por nuestra cuenta. No hay nada que sea específicamente que yo lo haya hecho, que yo lo haya desarrollado, que haya salido de mí. ¿Qué va a salir de mí? Por favor. Puras porquerías salen de nosotros. El enfoque es que si Dios nos ha elegido, Él nos proveerá del fruto del Espíritu y cuando lo recibimos, lo efectuamos. Quizá muchos saben que, bueno, Gálatas 2:20, ya sabes, está ahí el fruto del Espíritu. Sí, pero no te veo por ningún lado, mano. Tú lo tienes ahí, pero no lo desarrollas, pero para nada. Y ese es el problema, ¿no? Hay que producirlo, aunque a decir verdad lo hemos intentado muchas veces y en muchos lo hemos visto. Realmente sí lo hemos visto. No voy a tirar el agua con todo y el niño, ¿no? Pues no, yo sí lo he visto en muchos, por supuesto. Pero mira, el mecanismo puede verse así. Mantenemos nuestra vida y vemos que nos hace falta un poco de amor cristiano, entonces soplamos, respiramos o hacemos fuerza para tratar de producir más amor y lo hacemos. Y muchos lo hacen, sea fingido o no sea fingido, eso le toca al Señor decidir, pero lo hacen, ¿no? Otro sería que detectamos que no hay paz en tu vida cristiana, en nuestra vida, entonces trabajamos duro para producir paz, ¿no? Y ya, porque siempre habrá quien venga y escuche la palabra de Dios y cante con nosotros, pero nunca tener una transformación genuina. Eso va a suceder toda la vida, ¿eh? Hasta que nos vayamos con Cristo, siempre vamos a tener gente que tenga que ser así. Viene, canta, alaba al Señor, aparentemente, pero no se ha convertido, no se ha entregado genuinamente. ¿Y eso para qué? ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿De qué le sirve? Lavar su conciencia, mira, por favor,
¿Cómo puedes lavar tu conciencia y salir y de todas maneras ser el mismo, no? ¿De qué sirve? Entonces, las cosas en un momento determinado, déjenme decirles, pueden ser falsas. El fruto puede llegar a ser falso. Te lo digo en serio. El fruto postizo es un peligro que se debe evitar, porque lo único que sucede es que se engañan y engañan a todos los demás, por supuesto, pero nunca van a engañar a Dios, ¿no? Porque el fruto real no se obtiene mediante la imitación espuria, se puede decir, agarro esa palabra, de otros cristianos que llevan fruto, para nada. Cada cristiano es responsable, escucha esto, de la cantidad y la calidad de su propio fruto. Cada uno de nosotros. El fruto debe tener calidad, que no se desvanezca al primer soplo de persecución, al primer soplo de señalamiento, a la primera prueba, pues ya te desmoronaste y ya no produces nada de fruto, ¿no? ¿Y para qué? El fruto debe ser permanente, ahí está. Para que llevéis fruto, y vuestro fruto, ¿qué? ¿Qué dice el versículo 16? Permanezca, mis hermanos. Así que tú puedes decir que eres creyente, pero si tu fruto no permanece y está ligado o está restringido o está condicionado precisamente para lo que te está pasando en particular, ¿sabes qué? Ese fruto nunca ha estado ahí. ¿Pudiera ser así? Claro que sí. No es solo una actividad de actitud del corazón, sino que es una actividad constante. Es como lo que dice, vean Mateo 28, por favor, aquí un poquito atrás. Vean Mateo 28, versículo 19. Mira lo que dice, y una de las responsabilidades que tenemos, ¿no? Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y tú seguramente vas a decir, bueno, eso es para líderes, ¿no? Sí, ¿yo qué? ¿Eso crees? Bueno, mira, ve a Marcos 16, allá adelantito. Ven el versículo 15, por favor. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y por si todavía te queda duda, nuestra responsabilidad no se limita a una asistencia semanal, mi querido hermano, o visitante. Debemos servir y producir con cuidado el fruto designado por Dios. Mira lo que nosotros hacemos y lo que todos ustedes tienen que hacer. Vamos a Efesios, por favor. Vayan a Efesios capítulo 4, versículo 11. Mira lo que dice aquí. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tú y yo tenemos la responsabilidad que ha dejado el Señor. Nosotros estamos trabajando contigo precisamente para que tú te prepares tarde o temprano para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionarlos a ustedes es nuestra labor. Nosotros queremos que maduren, que sean edificados, que crezcan, produciendo fruto constante y perseverante, para que tú llegues a ser parte integral, por ejemplo, de los servidores. Que no seas así como viruela, ¿no? O como el cojuté que te paras aquí en la iglesia. ¡Uf! Y ya después hasta, pues vuélvete a parar cuando te digan, ¿cuántos visitantes hay? Pues vuélvete a poner de pie, ¿no? Pues sí, como que ya perdiste la membresía, ¿eh? Ya, en serio, ¿eh? Obvio, la membresía de Cristo no, porque somos parte del cuerpo de Cristo si eres verdadero creyente, pero tu vida debe estar enfocada y limitada en este sentido
a ver lo que Dios quiere que tú hagas. Y aquí está el fruto que debes hacer. Lo que dice ahí, llevar fruto y vuestro fruto permanezca, no se restringe solamente al carácter, se restringe al hecho de que ganes almas para Cristo. Ahí está, muy claramente, tu fruto tiene que permanecer. No que lleves a varios a hacer una disque decisión por Cristo y a la mera hora jamás se paren por acá o en ningún tipo de discipulado. Eso no es así. Ahora vean otro de los propósitos, regresamos a nuestro pasaje y noten aquí, aunque ya lo hemos visto en el 15-17, si ustedes lo observan ahí, hay dos condiciones para pedir: si permanecemos en Él y si sus palabras permanecen en nosotros. Pedir al Padre en su nombre es el segundo punto. Pedir al Padre en su nombre. Ahí es la segunda parte del versículo 16. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Lo estás viendo? Versículo 16. Y nota, esto es lo que también dice en el 15:7. Y se los vuelvo a repetir. Hay dos condiciones para pedir: que si permaneces en Él y si las palabras del Señor permanecen en ti. En el 15:7 ahí lo dice. ¿Lo estás viendo? ¿Sí lo están viendo, hermanos? O díganme, porque si no. De tal manera que ahí están y la forma de que pedimos está de acuerdo a esto. Entonces vemos que la eficacia de la oración, obviamente, ¿cómo vamos a pedir? A través de la oración. Pedir, ¿no? Está conectada con el fruto de obedecer. Una cosa hace porque la otra se está llevando a cabo. ¿Te das cuenta? La efectividad de una cosa tiene como resultado la otra. Y el fruto depende enteramente de la comunión con Jesús. Una cosa lleva a la otra. También en el contexto de este mismo capítulo, vemos que Cristo cumple los deseos en el corazón del creyente porque están de acuerdo con Él. Es decir, si Jesús tiene el control de nuestras vidas, no pediremos nada que sea contrario a la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Ahí está el punto. Porque siempre pediremos como Él lo pide, como Él lo ha pedido. ¿Cómo lo ha hecho Jesús? Bueno, Él dijo claramente en su palabra también, en sus palabras, en los momentos más difíciles, no se haga mi voluntad, sino ¿qué? Sino la tuya. Ahí está. Él no es que no tuviera la idea o el desarrollo de llevar a cabo algunos efectos de su propia voluntad, pero Él estaba restringido en la humanidad que tenía y por supuesto al hacerse hombre a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y quiero que vean varios pasajes. Vamos aquí a Juan, pero un poquito para atrás. En el 4:34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Lo estás viendo? Y que acabe su obra. Para que ustedes vean cómo está limitado a su voluntad. Ahí está. Vean el 5, capítulo 5, versículo 30, por favor. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Lo ves? Y ve al capítulo 6, por favor. En el versículo 38, también apúntalo, si no yo lo leo por ti. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí está. Entonces debemos tener cuidado en nuestras peticiones. Y eso es a lo que voy. ¿Cómo son en realidad nuestras peticiones? Dice ahí, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero vamos a ver cuáles son las limitantes, ¿no? Debemos tener cuidado en nuestras peticiones. No es cuestión de orar por orar o pedir por pedir. Hemos estudiado que en realidad no sabemos pedir. ¿Te acuerdas que hablábamos en Romanos también anteriormente? Que no sabemos pedir.
Y me atrevo a decir, sin querer ofender a nadie, que muchos vienen y traen malos hábitos en su oración. Muchos no se han atrevido, no es tan solo pedirle a Dios, sino ellos reclaman promesas que no tienen fundamento. Por eso vuelvo a remarcar esta doctrina tan importante en cuanto a la soberanía y a la voluntad de Dios. Ahí está el punto. Muchas corrientes cristianas ya no exaltan todo eso. Eso es importante. Ya no por medio de su voluntad, sino de sus peticiones, llegan a tal extremo que le están prácticamente diciendo a Dios: te exijo que cumplas lo que prometes. Como si Dios fuera un sirviente, el genio de la lámpara, ¿no es cierto?, para hacerla o realizar lo que tú quieres pedirle. ¿Cuánto de nosotros estamos realmente entendiendo que Dios a veces tiene que decir que no? ¿Por qué? ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando pasan las cosas, ¿no? Y te das cuenta en el entorno de tu vida que las cosas no se realizaron como tú las pediste. Y ahí está. Tiene que ser de forma completa. Hablar de las peticiones es hablar de oración. La oración tiene una forma, una manera concreta y correcta para ser efectiva. Nos hemos olvidado del patrón bíblico, no porque Dios no escuche la oración simple y Él exija una determinada forma de hacerlo. Él no va a decir: mira, tienes que pedírmelo de esta manera, ¿eh? No, no es así. Pero creo que Jesús lo estableció de una manera correcta y nosotros podemos seguir esa forma, aunque para algunos sea muy difícil. Mira, vamos a Mateo otra vez, por favor. Capítulo 6, versículo 7. Y él aquí deja un patrón de la manera en cómo pedimos o cómo oramos. Noten aquí versículo 7, dice: llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Lo estás viendo? Fíjate nada más qué maravilla. Él sabe perfectamente bien por la situación en la que estás pasando, antes que la pidas. Pero sin embargo, es importante que la oración sea llevada a cabo, aunque Él ya lo sepa. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. ¿Sabías eso? Y vean, aquí seguimos hablando vean el versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Miren, tan solo esta oración tiene una exégesis maravillosa. No vamos a ver esta oración en particular, pero quiero tomarlo. El punto aquí es que la oración no deben ser simples frases recitadas, ni esta oración en particular tiene que ser para ser repetida, como si fueran una forma automática. Esta oración nunca fue puesta ahí para rezarla, ¿no? Automáticamente. Es una oración modelo, es una forma en la que nosotros podemos entrar y saber cómo pedir y cómo clamar a nuestro Padre Celestial. No es una simple liturgia. Mira, ustedes notan que las 6 peticiones que están aquí, si lo ves, 3 están relacionadas con Dios en el 9 y en el 10. 9 y 10. Y 3 con las necesidades humanas del 11 al 13. Ahí hazle una marquita a tu Biblia para que te des cuenta. Y además, toda esta oración se somete a los propósitos, a la voluntad soberana de Dios y a los planes de Dios para su gloria. Ese es el punto.
También podemos encontrar que en las epístolas una especie de forma o manera de orar que Pablo también estaba recomendando. Vayan por favor a Efesios, especialmente en cómo estaban pasando las cosas. Efesios en el capítulo 6, ustedes han de recordar esa oración, 6:18. Mira lo que dice aquí. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y lo dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Mira, Pablo no solo se enfoca aquí la frecuencia de esta oración, sino en el elemento crucial de ser en el Espíritu. Y quiero acentuar este punto. ¿Cómo es eso? En el Espíritu. Y mira, contrario es a lo que muchos piensan, que tener una experiencia emocional ahí estática. No es así. No es así. En realidad, cuando dice en el Espíritu, se refiere específicamente a la sumisión necesaria para alinearnos otra vez a su voluntad. ¿Te das cuenta? Ahí está. Está muy claro. Mira lo que dice Colosenses aquí adelantito, en el capítulo 4, versículo 2. También Pablo diciéndole a la iglesia de Colosas, diciendo: perseverar en oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Lo estás viendo? Otra vez nos encontramos y nos enfocamos en la perseverancia o en la permanencia, que finalmente son dos palabras que tienen una misma finalidad. La palabra perseverar aquí significa ser persistentes con valentía, o aferrarse y no soltarse. Eso es lo que significa perseverar, aferrarse y no soltarse. Y aquí la palabra velando no significa precisamente mantenerse despierto en algún tipo de velada de oración, que no es malo, ¿no? Yo no estoy diciendo que sea malo. Muchas iglesias lo practican y por supuesto es bueno, pero en realidad la palabra aquí significa más bien a mantenerse alerta. Escucha esto. Velando significa mantenerse alerta a las necesidades específicas por las cuales hay que orar. Eso es velando. ¿Tú velas por las necesidades de la gente? ¿Las necesidades de los cristianos, de los hermanos? ¿De qué sirve orar toda la noche si no sabes quién tiene necesidades, no? Y en mi opinión, yo creo que eso tiene mayor efectividad que acordarte de las necesidades de oración en una velada y todo el mes o cada mes que lo hagan se olviden, ¿no? ¿Para qué? Además, si te fijas en este pasaje de Colosenses, volvemos a Colosenses 4, vean el versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso. Casi lo mismo que hablábamos acá arriba en Efesios 6:19, que también habla paralelamente de lo mismo. Yo creo que esta es una de las más importantes necesidades que todos tenemos aquí en este lugar y todas las iglesias debieran tener. La más importante para que todos enseñemos, los que estamos enseñando, los que estamos predicando, es necesario sus oraciones, hermanos. Mira, mi vida espiritual no depende solamente de mí, depende también de tus oraciones por mí y por todos los ancianos aquí, para poder enseñar con denuedo y para poder realmente hacerlo con poder, ¿no? Con poder. Este es el punto. Y Pablo estaba básicamente hablando de la evangelización, volviendo al fruto que permanezca, ¿no? ¿Te das cuenta? Volvemos a ese punto, ¿no? Por la salvación de las almas. Cuando tú llevas el evangelio el evangelio de Jesucristo, mira, estás mostrando el misterio de Cristo aquí. En medio de un mundo hostil. Mira, en primer lugar y por encima de todo debes orar por la persona a quien quieres llevar a los pies de Cristo, ¿no? Eso es por encima de todo. Y en segundo lugar, por supuesto, también tener
un evangelio correcto, bien trazado. No algo que te salga ahí a la mera hora improvisado y que no sepas ni qué decir o que te pongas nervioso porque te rechazan. Mira, no importa que te rechacen, es parte de él, e incluso vamos a hablar ahorita más adelante al respecto. Así que hay que llevar el mensaje de la palabra de Dios. Ahora mira, vamos a regresar a nuestro pasaje. Vean el versículo 17, estamos en Juan 15. Vean el versículo 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Otra razón más por la que fuiste elegido, para amarnos unos a otros. Y aunque ya hemos tocado algunos puntos, ya hemos hablado acerca de cómo amarnos unos a otros y la responsabilidad que tenemos, Jesús ahora aquí les está diciendo a sus discípulos con un propósito esencialmente para recordarles, escucha esto, su gran amor de elección por ellos, puesto que es el contexto. ¿Te das cuenta? En el contexto es por su gran amor de haberlos elegido. Y para que a su vez ellos aprendieran a amarse unos a otros. Lo que también podemos ver aquí, que Jesús busca que ellos entiendan, y nosotros también, que ninguno, escucha esto, ninguno de ellos podía ser digno de ser amado y por consecuencia no podía tener la capacidad de amar a sus hermanos si no fuera por el amor de Cristo. De hecho, nadie tiene la capacidad de amar genuinamente. ¿Sabías eso? Nadie. Si alguien dice que ama a alguien, bueno, si es genuino, por supuesto, ¿a qué le llamas genuino, no? Hay varias clases de amor en la palabra de Dios. Amar genuinamente es amar a alguien con el amor de Cristo. Hay varias clases de amor. Ustedes saben, algunos que conozco desde hace tiempo, saben que amor fileos, por ejemplo, es un tipo de amor que significa amar a tus amistades, a tus familiares, etcétera, etcétera. Hay otro tipo de amor que es el amor storge, S-T-O-R-G, O-R-G-E, storge, que es amar a tus objetos, a tus animalitos, etcétera, etcétera. Bueno, hay quienes tienen animalitos como si fueran familiares de ellos, ¿no? Digo, esa es otra cosa. Si los quieren tener como sus familiares, bueno, pues adelante, ¿no? Pero en realidad ese es un amor storge. Todos son condicionantes, ¿sabías? El amor fileos es condicionante, o sea, si me quieres, te quiero. Si me haces, te hago. Si me das, yo también te doy. Entonces, todo es condicionante. Igual el storge, aunque no tiene una definición clara al respecto, ¿no? Hay otro que es el amor eros, que es el amor erótico, y finalmente es el amor ágape, es el que estamos hablando aquí. Es el amor sin condiciones, el amor sacrificial por el cual Cristo se entregó por nuestros pecados. Y ese es el tipo de amor que Jesús menciona aquí y debe ser entre creyentes. Que no esperes nada a cambio. No esperes de los demás. Nos amamos unos a otros en el amor de Cristo, ¿no es cierto? No hay muchos amén, nomás uno que otro, pero como que ya a la hora de querer amar a alguien, pues como que pues me cae medio gordito, pero lo voy a amar. No importa si te cae pesadito el hermano o no te simpatiza, bueno. Es otra cosa, porque este no es un amor condicionante, es el amor de Dios, de su voluntad, de su naturaleza. Entonces, amarse los unos a los otros es una extensión del amor de Dios que a ti fue derramado en tu corazón, lo que dice Romanos 5:5. ¿Te acuerdas lo que hemos hablado también aquí en Romanos? ¿Qué dice Romanos 5:5? Recuérdenme porque yo no me acuerdo. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fue derramado. ¿Sabes qué?
¿Qué significa esto? Aquí Hendrickson dice, es el amor de Dios derramado en nuestros corazones, es con tanta abundancia que se derrama en las vidas, en nuestras vidas para otros. ¿Así amas a los hermanos? Como ven ustedes, el amor no tiene por qué fingirse cuando emana de la gracia de Dios como una consecuencia de su amor. No tiene por qué fingirse. La frase de nuestro texto aquí, regresando en el 15:17, en el griego es la palabra ina agapate elois, y que significa un amor incondicional. Ya les dije, hacia nuestros hermanos, pero nosotros, noten ustedes que Jesús hace un énfasis entre los discípulos, sobre todo cuando pasaban los momentos más difíciles por causa de la persecución, por causa del aborrecimiento que tenía contra Jesús, contra los seguidores de Jesús. Cuando alguien está sufriendo por causa de Cristo, que sea de Cristo. Aquí es lo que debemos aclarar bien, Hay quienes están sufriendo por causas distintas, no por causa de Cristo. Hay quienes están sufriendo porque ellos mismos han sembrado para eso. Es por lo general, así sucede. En otras palabras, tú estás sufriendo porque tú mismo sembraste para ello y tú mismo cosechaste. Ese es el punto. Pero ser amados, o sea, sufrir, por causa del nombre de Cristo, eso es distinto. Y Cristo lo dio todo en la cruz. Por supuesto, también nosotros necesitamos amarnos unos a otros y darlo todo también. ¿Te das cuenta? Es ahí donde más nos necesitamos. Mira, hay veces que nos necesitamos tanto que, pues, no quiero hacerme el sentimental porque no me queda, sinceramente, pero el ministerio es solo, es solitario. Ayer estaba diciendo Israel aquí que, antier, estaba diciendo que a veces el pastorado es solo, es solitario. A veces uno necesita de una llamadita de alguien ahí, ¿no? Échale ganas. Obvio, tenemos al Señor y Él cubre todas nuestras necesidades en nuestro corazón. Pero, ¿cómo estás físicamente? ¿Estás bien? ¿No estás enfermado? Entre ustedes se tienen que preguntar saber de ustedes, entenderse y saber cómo dar una ayuda al respecto si está a tu alcance, ¿no es cierto? Hay varios hermanos que lo hacen y eso me regocija, ¿no? Bueno, miran, regresamos a nuestro pasaje y vamos a ver el versículo 18 y 19, y este es el último punto, el último propósito de la oración, de la elección, que veremos es para que estemos bien dispuestos, escuchen esto, a ser aborrecidos por el mundo. Versículo 18 y 19, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Noten que ahora los exhorta a que den testimonio al mundo. Este testimonio ha de ser la respuesta de los discípulos al odio, la respuesta al odio que recibían del mundo al ser lo que son, porque no son del mundo, porque el mundo no ama lo suyo. Y porque tienen el privilegio de haber sido elegidos del mundo. Y ahí está, el mundo es un reino de maldad. Tenemos que entender esto. Para jóvenes se los digo, jovencitos que están aquí, que todavía no se entregan al Señor. Jovencitos, adolescentes aquí, que ya no suben a la escuela dominical, pero están aquí. Todavía no se entregan, no sé qué están esperando. Están en medio de un mundo de maldad espantoso, hermanos. El mundo es un reino de maldad, es una sociedad de hombres que se han alzado contra Cristo, porque lo han aborrecido antes que a los discípulos. Así que los discípulos que son los elegidos son odiados. ¿Por qué? Porque
son de Cristo y no son de este mundo. Pertenecen a alguien a quien el mundo odia, a Cristo. Así que no me amoldo al mundo, escucha, porque no hay nada bueno que me pueda dar. Y lo que me da no me llena, simplemente, ¿no? Las palabras aquí que está hablando el apóstol Juan, si el mundo os aborrece, es una frase muy interesante. No significa una suposición o una probabilidad de que esto vaya a suceder, no. El odio del mundo es un hecho. Y lo podemos ver a una simple vista, simplemente porque caminamos contrariamente a la dirección opuesta a la que todos los demás llevan. Si caminas con ellos, bueno, es que eres de ellos, ¿no? Y no significas ningún peligro para ellos. No te van a perseguir. ¿Estás en paz con ellos? Bueno, pues ellos, ¿para qué hacerle daño a este? Sí, pues este es igual que nosotros, dice las mismas groserías, piensa igual que los demás, es igual de orgulloso que nosotros, es igual de mal hablado y de grosero y de pervertido que nosotros. Así que pues, déjalo, va a una iglesita ahí. No esta, Bueno, digo, para defenderme tantito, ¿no? Hay que defenderse tantito, ¿no? ¿Verdad? Ahí está el punto. No significas ningún peligro, no puedes caminar con ellos y al mismo tiempo caminar con Cristo. Ya, no te engañes. Así que tienes que definir quién eres en realidad y a quién sigues en realidad. Jovencita, jovencito, a ti te digo, Jesucristo es el modelo. Y también a las personas grandes, hay aquí posiblemente personas mayores, a todos me dirijo. Jesucristo es el modelo y ellos se habían dado cuenta desde que fueron llamados que Jesucristo les dijo, sabed que a mí me han aborrecido. Esto es un verbo perfecto, indicativo aquí, que significa que me han aborrecido y seguirán aborreciéndome para siempre. Siempre. Aún en el infierno, ¿sabías eso? En el infierno también ahí van a estar maldiciendo contra Dios. Ahí estarán. En otras palabras, desde que Jesús vino al mundo, ¿te acuerdas, no? Quisieron que destruirlo. Bueno, hablando de Jesús, por supuesto que la maldad está desde siempre. Por supuesto, pero hablando de Jesús, que es el que está diciendo, a mí me han aborrecido, tomando esa frase como referencia desde que nació, ¿te acuerdas? Lo aborrecieron sin causa y jamás dejarán de hacerlo, porque Jesús pertenece a una esfera diferente, celestial, y tú también eres parte de. Entonces, si eres parte de, por favor, tienes que entender que te vas a meter en problemas. Habla de Él, por favor. Excepto por aquellos que han sido elegidos para pertenecer a la familia de la fe, tú en realidad tienes que hacer y mostrarle a todos los demás lo que eres. Y lo mismo sucederá contigo, te van a aborrecer. Así que si tú piensas que te están aborreciendo sin causa, que sepas que eres una causa suficiente cuando saben que eres creyente, que eres cristiano y que realmente estás decidido a vivir una vida santa, hermanos, en un mismo de pecado. Claro que cuando eres diferente, cuando tu comportamiento dice más que 1000 palabras, como lo veíamos también la semana pasada, cuando tu vida demuestra que no sigues la corriente de este mundo, cuando glorificas a Dios en todos tus procederes, a veces para muchos es difícil, sobre todo si no te puedes resistir a ser como los demás. Y tienes tus caídas ahí de vez en cuando, y no lo niego, por supuesto que todos las tenemos, ¿no? Por supuesto, no somos, aún Cristo no ha terminado con tu vida, aún todavía está moldeándote en muchos aspectos, muchas cosas, está trabajando contigo y por supuesto, pero eso no quiere decir que no seas, no testifiques de Él que eres un verdadero hijo de Dios. Así que si te aborrecen,
das evidencia de tu fe. Y si pasas desapercibido, pues entonces eres igual que ellos. Igualito, igual de maldito, igual de desobediente, igual estás en el camino de la condenación. ¿Por qué? Porque no te has arrepentido. Noten ustedes que cuando Jesús les dijo estas palabras, nadie se admiró aquí, los discípulos, nadie se admiró. Qué tremendo, ¿no? Ninguno de los discípulos ahí se espantó por lo que les pudiera suceder, ni tampoco retrocedieron. A eso hemos venido a este mundo y por supuesto ellos hicieron una convicción de su fe más adelante, con más fuerza, por supuesto. Y sobre todo ustedes lo ven en la revelación de los evangelios, digo de los epístolas, ¿no? Cuando ellos las escribieron. Ahí estaba realmente vidas completamente transformadas. Pero no quiere decir que ellos no hayan creído, aquí creyeron. Pero todavía estaban con duda, ¿no? Todavía estaban dudosos, todavía estaban inseguros. Juan, ¿te acuerdas? Juan el Bautista, ¿no? Pregúntenle si él es el que ha de venir o vendrá otro. Ahí en plena cárcel, ahí sufriendo ahí las restricciones de todo tipo en persecución. Y él todavía preguntaba, ¿será este el que vino? ¿No vendrá otro? Y bueno, de todas maneras está en la presencia de Dios, ¿no? Aún a pesar de eso, a pesar de nuestras dudas, a pesar de lo que eres, a pesar de lo que soy, Cristo está trabajando contigo y Cristo quiere hacerte una persona fructífera en todos los sentidos, para ganar almas para Cristo, para llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la parte, a veces, cuando nos persiguen, nos critican, más desagradable para los creyentes. No se quieren enfrentar a eso. A lo mejor hasta guardas tu fe ahí por ahí en algún cajón con algunos familiares, al gerente de tu empresa o ve tú a saber con quién, y eso es lo malo. No puede ser así. Esta es la parte precisamente menos agradable. ¿A quién le puede gustar ser maltratado, odiado, maldecido? ¿A quién le va a gustar? A nadie, ni siquiera a nosotros, que ya estamos dentro, ¿no? Así que jamás debemos encajar dentro del molde. Realmente Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y tú eres parte del reino, no eres de este mundo. Mira lo que dice aquí en Juan capítulo 5. Vayan a Juan un momentito, ya vamos a terminar. (5:16). Mira lo que dice. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. 5:18, en el 18. Y por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Versículo 43, mira, adelante. Yo he venido al mundo, he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibiréis. ¿Y cuánta gente es así, ¿Cuántos líderes hay que van en su propio nombre? Esto es lo que está sucediendo en este tiempo. Aquellos que vienen en su propio nombre, a estos sí los reciben. ¿Te das cuenta? Es increíble. Todos esos que buscan la manera de sacar dinero de la gente, es increíble. Tienen las iglesias llenas, con auditorios gigantes, con miles, y ahí está toda la borregada, ¿no? Siguiendo exactamente lo que dice su líder. Qué terrible, ¿no? A esos los admiran. Pero a los que queremos seguir la verdad, a los que queremos seguir la palabra del Señor, a los que queremos guardarnos en santidad, nos quieren destruir. Que te quede bien claro. No has sido cristiano solamente porque, para que vivas una vida bien pacífica, o en otras palabras, bien pasiva, ¿no?
sino para ser fructífero en tu vida espiritual. Ahí está. Todos esos que buscan la manera de sacar dinero a la gente tienen mucha audiencia. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos la iglesia llena. ¿Y sabes qué? Queremos seguir adelante precisamente para mostrarles verdaderamente para lo que fueron elegidos. Vean Juan 7, por favor. Juan 7:1. Y de esta manera fuiste elegidos. 7:1 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Ven el versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Desde que Satanás domina el sistema del mundo, está en rebelión contra Dios. Y el resultado es el odio contra todos nosotros, contra Jesús primeramente y contra todos nosotros. Ve 2 de Timoteo, por favor. Vamos a una carta muy, muy importante. 2 de Timoteo, capítulo 3. Versículo del 10 al 12. Pero tú has seguido mi doctrina, dice Pablo a Timoteo: conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Mira lo que le dice: persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas, ¿qué? Me ha librado el Señor. Ahí está. Qué maravilla, ¿no? De todas. Y también todos los que quieren vivir. El versículo 2 es importante que lo apliquemos en nuestra vida. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Ahí está. Pero quiero que noten algo interesante. El odio hacia Jesús también significa el odio hacia el Padre también, ¿eh? Obvio. Vean, aquí volvemos al capítulo 15 de Juan, pero vayan al versículo 23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrecerán. Ahí está. Lo maravilloso de todo esto es que fuimos elegidos a pesar de que nosotros también, escucha esto, es importante que escuches esto. Fuimos elegidos a pesar de que tú y yo también odiábamos a Dios. ¿No te parece esto maravilloso? ¡Qué maravilla! Y nos eligió en medio de un mundo de maldad, en medio de tu corazón perverso. Y el mío también prácticamente nos sacó de la corriente que se dirigía, por supuesto, al infierno, ¿no? Pero ahora formamos parte del reino de Dios. ¿No le das gracias a Dios por eso? ¡Qué maravilla! No podemos saber hasta qué punto el ser humano que no conoce a Cristo puede detestar todo lo que sea pureza y verdad. No sabemos hasta qué punto. Por eso es que si sigues fielmente el camino de la verdad, bueno, te haces acreedor a ser aborrecidos por el mundo. Esos que nos aborrecen son aborrecedores de lo bueno, ¿te das cuenta? En el pasado, aquellos que seguían a Cristo, miren, lo que estamos pasando nosotros, si tú estás pasando por alguna persecución, alguna crítica, por lo que sea, no es nada comparable con aquellos en el pasado que verdaderamente eran perseguidos, ¿eh? No, eso estaba fuerte. Vayan a Hebreos, por favor. Hebreos 11, que por cierto quiero citarles estos versículos, que son de algunos pasajes que próximamente vamos a estar predicando de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Mira lo que dice aquí. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado, nota esta palabra,
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en ¿dónde? En el galardón. ¿Estás dando cuenta de esto? ¡Qué maravilla! Vean el versículo 36, por favor. Mira lo que dice aquí, versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. No podemos ni siquiera compararnos en esta forma de vida. Los que verdaderamente se convertían estaban dispuestos a todo. Ese es el punto. No estaban en las comodidades de un evangelio pasivo, en el que muchos solo esperan beneficios, pero poco quieren darle a Dios de lo que ha hecho Dios por ellos. Y ese es el punto, ¿no? ¿Verdaderamente son salvos? Realmente no lo sé. Ahí está. Ese es el punto. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, de todo lo que hemos visto, somos responsables de cumplir sus propósitos. Y lo que hemos comentado, y todo lo que debe ser en la iglesia, y todo lo que debe ser frente a tus familiares inconversos. Mira, ahora que fui a Guadalajara, fui a predicar, a enseñar, y fui a predicar en una iglesia, y invité a toda mi parentela, que son como unos 1,800. Oh, en serio, tengo mucha familia allá. Y los invité, ¿saben cuántos fueron? Nadie. Y ahí está. Y lejos de echarme una llamadita, ¿cómo estás? Nada. Pero sinceramente estamos en medio de un mundo de maldad. No podemos esperar nada de aquellos que necesitan la gracia de Dios para ser salvos. Y por supuesto seremos aborrecidos y por supuesto tendremos que poner el ejemplo necesario para hacer lo que Él nos ha mandado y por supuesto producir lo que Él nos ha dicho. Producir fruto, ahí está, saber amarnos unos a otros, saber orar y estar dispuestos a ser aborrecidos por el mundo. ¿Estás dispuesto a ello? Vamos a orar, por favor, y vamos a entregarle nuestra vida. Si hay algún jovencito, alguna jovencita, algún adulto, mujer, hombre, todos, quien sea, si quieren hoy entregarse a Cristo, hay que arrepentirse de sus pecados. Señor bendito, aquí estamos delante de ti, orando, pidiéndote por estas almas, pidiéndote para cumplir, Señor, expresamente lo que tenemos, lo que somos, lo que cada uno de nosotros tiene que responsabilizarse de su vida espiritual. Cada uno de nosotros tiene que entender lo que tenemos que hacer. Cada uno va a dar cuentas, por supuesto, de lo que hemos sido y lo que hemos hecho con este evangelio, que ha quedado para siempre, ha quedado eternamente sembrado en nuestra vida. Así que, Padre eterno, ayúdanos a tener conciencia de lo que de verdad debemos hacer. Ayúdanos, Padre, porque somos débiles. Ayúdanos porque a veces no sabemos ni cómo hacerle. Pero tú, Señor, nos das los elementos específicos y además la palabra de Dios y la enseñanza bíblica es la que finalmente fundará en los corazones de los oyentes ese deseo de llevar a cabo lo que nos has pedido, Señor. Así como se lo pediste a los discípulos, así también, Señor, nos los pides a nosotros. Por lo tanto, que el propósito de la elección soberana de Dios esté bien arraigada de tal manera que cumplamos esos propósitos que tienes para todos.
Gracias te doy, Señor. Bendice a nuestra iglesia, síguela edificando, síguela consolando, síguela fortaleciendo, síguelo, Señor, sigue trayendo más almas para tu gloria, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.